En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La escena del Evangelio de este domingo nos conmueve profundamente. Acercándose Jesús a la ciudad de Naín, sacan a enterrar a un joven difunto, hijo único de su madre viuda. Jesús, al ver a aquella mujer, se compadece de ella y, dirigiéndose al joven, realiza el milagro prodigioso. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y aquel joven resucitó. Jesús no es ajeno a nuestro dolor y sufrimiento. Él mismo nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Como afirma San Bernardo, y lo estamos meditando en este mes de septiembre, en estas meditaciones que se suben al canal, que si no estáis haciendo os invito a hacerlas. Él, que es la misericordia, Jesucristo nuestro Señor, que es la misericordia eterna, quiso conocer y experimentar nuestra miseria para mejor compadecerse de nosotros. Lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia por un auxilio oportuno. Queridos hermanos, en esta mujer que llora la muerte de su hijo joven, podemos ver una imagen muy actual de nuestro tiempo. Por un lado, en primer lugar, la Iglesia Madre, que contempla llena de dolor, rasgado su corazón por el estado de muerte espiritual de muchos de sus hijos, que habiendo recibido las aguas del bautismo, viven alejados de Dios, han perdido la vida de la gracia, viven sembrando en la carne, de lo que cosecharán únicamente corrupción, por utilizar las palabras del apóstol en la epístola. Por eso, la Iglesia no deja de rogar, de derramar lágrimas por sus hijos y de llamarlos a la conversión. La Iglesia es madre, y como madre llora, ora, espera y ama, busca, acoge a sus hijos pródigos. La Iglesia siempre, y cuando digo siempre, digo durante los 20 siglos de su existencia, ha sido la Iglesia de la misericordia, la Iglesia de la acogida. Esa Iglesia que es madre y que llama a la conversión, porque quiere la salvación de todos los hombres. Dice el apóstol en la epístola: de Dios nadie se burla, de Dios nadie se ríe. Y por ello la Iglesia no nos engaña, ni puede cambiar el Evangelio, ni mitigar los mandamientos, ni la Iglesia puede adaptarse a las modas de los tiempos, modas cambiantes. La Iglesia, como madre, nos llama a la conversión, espera que volvamos a ella y nos ofrece la medicina de la confesión, el alimento de la Eucaristía. Como Jesucristo, la Iglesia también a sus hijos muertos a la vida de la gracia les dice: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y a través de los sacramentos que el Señor nos ha dejado, ofrece nuevamente al mundo, a los hombres, la vida de la gracia, la vida sobrenatural. Pero en esta mujer del Evangelio podemos ver también a tantos padres y madres de familia que lloran y sufren ante la situación lamentable de sus hijos. Situación lamentable de sus hijos en el ámbito humano, pero también en el ámbito sobrenatural. Humanamente, porque la sociedad actual no produce más que ninis que no quieren ni trabajar ni estudiar, gente egoísta y materialista, jóvenes sin esperanza, jóvenes atrapados en el consumismo y la filosofía del placer, del hedonismo. Padres que lloran por razones sobrenaturales, porque la vida de gracia que recibieron sus hijos en el bautismo se ha extinguido,
Ya no solamente es que sean indiferentes ante Dios, ante lo religioso, sino que todavía peor, se levantan como enemigos de Dios, de su Iglesia, de su santa religión. Qué pena la de aquellos padres que ven a sus hijos alejados de Dios y de la gracia, pero qué pena todavía mayor la de aquellos padres cristianos que solo se han preocupado de lo material, de buscar una buena posición para sus hijos, de los bienes de este mundo. Y estos padres, como necios, se sienten orgullosos de la posición social y laboral de sus hijos, pero no caen en la cuenta del estado mortal en que se encuentran las almas de sus hijos, que les llevará a la muerte eterna. Nos han tocado unos tiempos complejos, difíciles para educar a los hijos, pero no por ello hemos de desmayar. Es cierto, la sociedad, las instituciones, la escuela, con sus modas e ideologías, no nos ayudan. Casi no podemos confiar en ellos, pero hemos de mantenernos firmes, vigilantes, exigir nuestros derechos. No podemos dejar la tarea de la educación de nuestros hijos en las manos de otros que no sabemos ni lo que piensan, o mejor dicho, sí lo sabemos, y sabemos que es malo, que es pernicioso, que es falso, que es erróneo. Hoy, si no queréis perder a vuestros hijos, no podéis dar por supuesto que lo que le enseñan en la escuela, incluso en alguna que se llama católica, sea bueno. Más aún, debéis preservar a vuestros hijos de la contaminación de los medios de comunicación, principalmente de la televisión, pero también las generaciones más jóvenes de todo el mundo de Internet y de las redes sociales. Queridos padres, es necesario que vigiléis, que estéis pendientes de las amistades de vuestros hijos, que hacen cuando vosotros no estáis presentes. Una fruta podrida pudre todo el frutero. Y cuando le digáis a vuestros hijos, hijo mío, esto no, nosotros no lo hacemos porque somos cristianos, habréis de razonar con él, explicárselo para que entienda que ese no es un gran sí al bien, a la verdad, a la virtud. Y a veces, queridos hermanos, habéis de utilizar de vuestra autoridad paterna, porque los hijos, mientras viven en vuestra casa, mientras están bajo vuestro techo, han de obedecer. Autoridad y amor, exigencia y cariño no están reñidos ni son contradictorios. Hoy más que nunca tenéis que ejercer de educadores de vuestros hijos, con vuestro ejemplo, con vuestras palabras, también con vuestra corrección. Muchas desgracias de hijos malcriados se hubieran evitado, con una palabra a tiempo, con una corrección, con un castigo. Error garrafal el de los padres que piensan que sus hijos son perfectos, que lo hacen todo bien, en lo humano y en lo divino. Hoy en muchos hogares los que mandan, los que marcan la ruta son los niños y los padres obedecen. Los padres han de ser al mismo tiempo que sus hijos han de saber, los padres, que al mismo tiempo que sus hijos tienen virtudes, cosas buenas, también tienen defectos, que como el trigo y la cizaña, en el corazón de vuestros hijos se levantan también pasiones malas, que se desarrollan y crecen también sus defectos. Lo importante, y por eso es necesario vigilar, examinar, dedicarle tiempo a vuestros hijos, examinando qué virtudes tienen, qué defectos tienen. El padre puede ir a la raíz de ellos y así poder corregirles. La corrección de los hijos no ha de nacer de un arrebato de ira, de enfado, de cólera, sino que ha de ser una corrección sosegada para que sea justa. Al mismo tiempo, la corrección ha de ser razonable, proporcionada a la falta, más bien moderada que severa. Así obra Dios con nosotros. Lo que ha de buscar la corrección es hacer entender al niño el porqué del castigo, el mal de su falta, para que aprenda a detestar, a odiar el mal
y amar el bien y la virtud. La corrección ha de ser también cordial. Aún la corrección más severa ha de aparecer manifestada, fruto de un corazón paternal que busca el arrepentimiento sincero y humilde del niño. Y para que vea que lo que mueve a sus padres a corregirle o a castigarle es el amor. La corrección de un padre hacia su hijo ha de ser digna. El padre es el representante de Dios en la casa. Un padre ha de ser digno por sus palabras, nada de insultos, de palabrotas, de palabras malsonantes. Las palabras del padre, su actitud ha de ser noble en la paciente espera del arrepentimiento de su hijo. Un padre ha de ser bondadoso en la concesión del perdón. Se ha de evitar, por un lado, la severidad excesiva, como por otro lado, la pusilanimidad que lleve al menosprecio. Grande es la tarea y grave es la tarea, la responsabilidad de los padres en la educación de vuestros hijos. Por ello, mis queridos hermanos, no habéis de dejar de pedir a Dios nuestro Señor la ayuda, para que Él lleve a cabo la obra que os ha encomendado, pues vuestros hijos, antes de ser vuestros, son de Dios, y vosotros como administradores, como custodios de ellos, habéis de llevarlos al cielo, habéis de ayudarlos a alcanzar la santidad. No dejéis de pedir la gracia a Dios nuestro Señor. No dejéis de ser también vosotros los primeros en querer ser santos, porque así será mucho más fácil y el ejemplo cundirá mucho mejor en vuestros hijos. No dejéis de pedir ayuda a la Virgen Santísima y al glorioso San José, que tuvieron la tarea inmensa de tener que educar al mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que hoy hemos leído en la misa se lee también en la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín. Todos conocemos la historia de estos dos santos. Ese Agustín rebelde, pecador, que anda buscando la verdad de un lado para otro, dominado totalmente por sus pasiones, por sus bajas pasiones. Santa Mónica, que como madre busca continuamente el bien de su hijo, reza por él, le persigue, le regaña, le exhorta, no lo abandona y ora amargamente por sus hijos, y oirá aquellas palabras del gran San Ambrosio: un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Y así fue. Aquellas lágrimas de aquella bendita madre no se perdieron, como la oración de una madre nunca se pierde, sino que es escuchada siempre por Dios nuestro Señor. Y hoy Agustín ya no es pecador, sino que es San Agustín, obispo, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia. La madre de familia ha de amar su vocación, que es la de servir a su familia, pues en ello está su santificación y la santificación de los suyos. Si todo lo del orden material de la casa, el funcionamiento depende de ella, más aún depende la salvación de sus hijos y la de su esposo. La madre ha de ser la primera en hablar de Dios, de inculcar la piedad en todos los de casa. La madre, con su sencillez y al mismo tiempo con esa majestad que tienen las madres, ha de inspirar en todos el amor y la virtud. La madre ha de ser, con su oración constante, el puente continuo, el cauce entre el cielo y su familia, enseñando a sus hijos a llamar a Dios Padre, a invocarle, a darle gracias, a pedir perdón también y reconocer sus faltas. El título de madre está ligada, es fruto del sufrimiento. El de madre espiritual todavía más. No se adquiere más que en el Calvario, que en la cruz, junto con la Virgen Santísima, que a los pies de la cruz recibió el título de Madre de todos los hombres. Feliz la madre que tiene la ciencia de la cruz, la virtud de Jesús crucificado,
y en su abnegación, en su entrega, en su dolor, en su sufrimiento tantas veces incomprendido, en su amor tantas veces no correspondido, poseerá la dulzura y toda su fuerza de Cristo crucificado, que será la salvación suya, la de su esposo y la de su casa. Queridos hermanos, para aquellos que no tenemos hijos que educar o que ya están creciditos y ya no podemos hacer nada, todos podemos participar de esta paternidad y maternidad espiritual, preocupándonos no solamente de nosotros mismos, sino también del bien de nuestros prójimos, siendo en todo motivo de edificación, elevando a Dios nuestro Señor humildes súplicas, ofreciendo pequeños sacrificios, como la Virgen Santísima en Fátima pidió a aquellos 3 niños que ofrecieran sacrificios, que orasen por los pobres pecadores, porque no hay nadie que rece por ellos y por eso se condenan. Todos estamos llamados a ejercer esta maternidad y esta paternidad espiritual, para que los jóvenes de hoy, para que nuestros hermanos los hombres no sean como este joven del Evangelio, que está destinado a esa muerte, a esa corrupción, a esa sepultura. Hoy también nosotros, como cristianos, como Iglesia, cada uno en nuestros ambientes, podemos repetir las palabras de Cristo cuando encontremos a un hermano abatido, cuando encontremos a un hermano enfangado en el pecado. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.